¿Cuántos dicen amén? A veces cuando dice el pastor en el púlpito, hermano, ore en su casa por sus hijos, por sus familiares, y lo está mandando como el Señor Jesucristo lo mandó, sanar enfermos. Pero a veces usted y yo no lo creemos y esperamos que alguien más vaya, o una persona más importante, con más influencia, cuando usted y yo hemos sido llamados solamente para obedecer la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levante sus manos por un instante. Sus manos tienen mucho poder. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Cuando usted pone sus manos sobre sus hijos y los bendice, reciben una gran bendición de parte del Señor. Amén. Porque usted está creyendo. Cuando usted pone la mano sobre los enfermos y los unge con aceite y cree en el Señor Jesucristo, diga Jesucristo. No crea en el aceite. ¿Cuántos dicen amén? Lo estoy enseñando por todos los hermanos que querían comprar aceite. Compre su aceite, es bueno tenerlo en la casa, pero es mejor tener la fe en Jesucristo. El aceite es la unción, el aceite es algo especial, el aceite es algo que sirve como algo como un testimonio, como algo que tiene que hacer, pero el que sana es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, amén, aleluya. Las manos es algo especial, pero el que sana es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El libro de San Marcos, capítulo 16, verso 18, dice la palabra de Dios: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos lo creen? Amén. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Dice la palabra de Dios. Verso 17: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Estamos contentos que tenemos a un Dios todopoderoso, que por sus llagas y heridas nosotros somos curados, sanados. Hay libertad en su sangre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Su sangre nos cubre, su sangre nos protege, su sangre nos guía, y lo más hermoso, que su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor por su sangre preciosa? Y esa sangre fue vertida de sus manos. Cuando Él lo traspasaron los clavos, yo no puedo imaginar cuánta sangre brotó, pero por esa sangre nosotros ahora estamos aquí en esta tarde, agradeciéndole, dándole gracias por sus manos crucificadas, que nos da la sanidad, nos da la salud, nos da la victoria. Pero cuando uno puede mirar esa sangre en el sentido espiritual, podemos entender que tenemos sanidad en nuestro espíritu. Qué precioso es eso. ¿Cuántos dicen amén? Es precioso estar sano espiritualmente. Podemos estar sanos físicamente y bien enfermos en el espíritu. Un espíritu humillado, triste, un espíritu abatido, un espíritu apagado. Pero cuando usted recibe sanidad por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, tiene un espíritu en victoria. Amén. Y es lo que la gente a veces no quiere buscar. La gente anda buscando por encimita solamente la sanidad de su cuerpo, de su carne, de su vista, de sus fallas o cosas que están fallando en su cuerpo. Pero en realidad lo que necesitamos es la mano del Señor Jesucristo sanando nuestro espíritu, nuestra alma.
¿Cuántos están conmigo en esta noche? Que el Señor sea tocando. Y la gente, el mundo y aún hermanos en la iglesia vienen con esa mirada. Quiero tocar el borde del Señor para ser sano. Pero no dice para ser sano de mi espíritu, de la opresión, de la depresión, de la tristeza, de lo que hay dentro de nosotros que a veces no podemos ver. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo es como el dolor. Usted lo siente, le duele, no lo explica, no lo podemos ver, pero usted sí lo tiene. Así es el poder de Dios. Lo sentimos, lo explicamos, la gente no lo ve, nadie lo ve, pero usted sabe que Jesús está con nosotros, que el poder de Dios está en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé qué va a hacer el Señor, pero yo siento que el Señor está preparando un pueblo que ha crecido espiritualmente para recibir dones del Espíritu, para dar más fruto y fruto en abundancia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para caminar con el Señor y tomar posesión de esta parte de la Biblia. Y el Señor nos está mandando. Estábamos cantando este canto de la armadura que tenemos, poderosa, pero a veces no la usamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Tenemos un Dios poderoso, pero a veces no usamos el poder de Dios. Tenemos un Dios de misericordia, a veces no usamos la misericordia de Dios. Tenemos un gran potencial, pero hay que usarlo para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Está en lo más mínimo. Voy otra vez tocar a la hermana Kimberly. ¿Cuántos dicen amén? Hay que usar a nuestros jóvenes, hay que usar ese talento. Y así, hermanos y hermanas que tengan talento, hay que usarlos para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Y los hermanos que el Señor está llamando, Dios los va a usar y los está usando ya ahora en este tiempo para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Yo no sé qué plan tiene el Señor, si Dios lo va a mandar solo a echar fuera demonios. Nadie quiso esos dones. Nadie, nomás el hermano Gaitán. Todos los demonios. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo, capítulo 4, verso 4, hablando el apóstol Pablo a Timoteo. En la cita encontramos en Hechos, cuando estábamos leyendo, encontró a Timoteo y su padre era griego. Amén. Y probablemente él le había inculcado muchas de las creencias griegas, pero Pablo o su abuela o su madre lo fue ganado para el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Verso 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, oiga esto jóvenes, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Verso 14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Jóvenes, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gracias, fuerte aplauso, Señor. En este día y varios años después, yo reconozco y ahora entiendo cuando muchas veces oraron por mí. Hace más de 20 años yo como joven nunca entendí
pero esta escritura me hace revelar, en los últimos años he entendido el poder que había en esas manos. Cuando yo era joven, mi pastor y en otras conferencias ponían la mano sobre mí y yo podía a veces oír en español lo que estaban orando, a veces no entendía que estaban hablando en lenguas, pero siempre decían una palabra que el Señor me iba a usar o que el Señor tenía algo para mí. ¿Cuántos dicen amén? Y en esta tarde uno puede entender cuando uno ora para alguien, pone las manos, probablemente no va a pasar el próximo domingo, pero en los años venideros Dios va a cumplir su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Para todo lo que hacemos hay que usar el aceite como la unción, como el instrumento. La palabra de Dios nos enseña desde el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, el último capítulo de Deuteronomio, capítulo 34, Moisés. Verso 9 dice la palabra de Dios: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Moisés oró por Josué y le fue pasada espíritu de sabiduría. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. En otras palabras, lo que había dentro de Moisés, Dios lo estaba transmitiendo a Josué. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Padre amado. Y en este verso llega a la situación de que yo siempre me aprovecho de los ancianos de la iglesia. Hermana Rosa, reina, siempre que ore por mí, las ancianos, ancianas, porque necesitamos un espíritu de sabiduría para dirigir este pueblo de Dios. Yo necesito de sus oraciones, yo necesito de su ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo necesito que el Señor ponga en mí un espíritu de sabiduría. Amén. Aleluya. Que alguien ore para mí y nos dé una nueva visión para la iglesia. Estaba hablando con el hermano Jorge y yo estaba diciendo, hermano, estamos en la misma situación cuando comenzamos en Vida Abundante. No sabíamos cómo comenzar la iglesia, ahora no sabemos cómo comenzar una iglesia hija. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solo no queda ahí, sino que nos han dicho, vamos a abrir más iglesias. Soy yo en esta tarde le pido la ayuda a la iglesia, que ore por mí y le pido la ayuda al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque si es la voluntad de Dios, Dios va a hacer grandes cosas. Porque nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso. Y cuando dedicamos a los niños, es ejemplo también de dedicar nuevas obras. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Amén. En Aleluya. el libro de Marcos, el Señor Jesucristo enseñando, dice, tomando los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Usted tiene el poder de bendecir a obras, hijas que empiecen a crecer. Ore para la iglesia en West Chicago, que sea Dios dando el crecimiento, la multiplicación, como un niño recién nacido. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Todo lo que hacemos es por la palabra de Dios, por la imposición de las manos sobre los enfermos, para que reciban el Espíritu Santo. Ya lo enseñamos en la otra clase, en el libro de los Hechos nos enseña cómo los apóstoles llamaron traer a Pedro y a Juan, que eran los líderes en ese tiempo, para que oraran por las personas y recibían el Espíritu Santo. Amén. El libro de los Hechos también, capítulo 19, dice la palabra de Dios, de los que fueron rebautizados en el nombre de Jesús, el apóstol Pablo puso sus manos y recibieron el Espíritu Santo. Hechos capítulo 28, verso 8, dice la palabra de Dios, y aconteció que el padre
de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Oiga, aquí está un punto clave. No es necesario hacer una cita para ir a orar por un enfermo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando se le presente un enfermo, ore para él. Amén. Tiene el mismo resultado, tiene el mismo efecto, hay el mismo poder. Amén. Usted tiene poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. A veces uno dice, hermano, vamos a ir a orar por esto. Yo recuerdo estando visitando al hermano Evaristo hace varios años allá en Chicago y orando en su cuarto. Salió llorando una señora del cuarto al lado. Dice, pastor, ¿puede orar por mi hijo? Y fuimos a orar. Y después recuerdo 2 o 3 semanas la señora mandando un mensaje que su hijo había sido sano. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Estaba a punto de la muerte. No recuerdo si había sido balaceado o algo así, pero él estaba al borde de la muerte. Y la señora llorando, oyó que estábamos orando en el cuarto con el hermano Evaristo y vino a pedir. ¿Sabe qué, hermano? Nos toca a nosotros orar en todo lugar. Poner manos sobre los enfermos y sanarán. Poner las manos sobre nuestros hijos. Poner las manos sobre nuestros jóvenes. Poner las manos sobre nuestros trabajos. Poner las manos sobre cada plan, cada idea que usted va a hacer, aún lo mínimo. Ponga sus manos y sus manos tienen poder y autoridad conforme a la palabra de Dios. Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice la palabra de Dios que cuando los apóstoles, el libro de los Hechos, cuando iban a hacer algo, dice que les imponían las manos y oraban por ellos y los despedían. Es bueno que usted pida oración cuando va a salir a algún lugar. Amén. O cuando va a hacer algo, pide oración. Vamos a poner las manos. No hay nada más peligroso y erróneo que uno crecer en la iglesia y acostumbrarse que todo lo podemos hacer, cuando no necesitamos la ayuda y el apoyo de todos. Cuando dicen gloria a Dios, se voy a recordarles a los varones de fe, siga orando por mí cada sábado. Cuando ellos dicen, hermano Serafín, pase en medio, vamos a orar para usted, sabe que usted me hace el día muy feliz. Salgo con más fuerzas, con más ganas, con más poder, porque sus manos tienen poder y uno puede sentir una oración sincera que hace mucha la diferencia. Aparte que uno dice, cuando dice, hermano, estoy orando por usted, no sabemos. Mucho más cuando dice, pastor, estoy ayunando por usted, no sabemos. Pero cuando aquí viene y pone las manos, se acerca a mí, gloria a Dios, yo sé que usted está orando sinceramente. Y aún nosotros, llaman personas y dice, pastor, puede orar. Amén. Yo casi siempre digo, vamos a orar en el teléfono. Porque luego uno dice, vamos a orar y nunca ora. O no lo ponemos en la oración, se nos olvida pasarlo. Pero ¿qué importa? Para Dios no hay nada imposible. Una oración en el teléfono puede hacer la diferencia. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque Dios está en todo lugar. Amén. Y solamente Aleluya. diga, si eres uno, vamos a orar, que Dios va a hacer el milagro, Dios va a hacer la sanidad. Crea en el Señor Jesucristo que Dios va a hacer algo grande. Amén. ¿Cuántos Aleluya. dicen amén? Amén, aleluya. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 14. Ya voy a terminar y después vamos a hablar de los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo. Pero dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 12. Póngase de pie conmigo en esta tarde. San Juan. De cierto os digo,
que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aquí es donde viene la pregunta. No, pero él era el Señor Jesucristo, pero él nos ha dado el mandamiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si usted mira el libro de los Hechos, Pedro hizo exactamente lo que Jesús. Sanaba enfermos, echaba fuera demonios, resucitó muertos. Aún la palabra es impresionante cuando dice que solamente la sombra de Pedro caía sobre los enfermos y se sanaba. Y en los evangelios no dice que la sombra de Jesús. Son cosas más grandes ellos comenzaron a hacer, y en este tiempo nosotros creemos que podemos hacerlas también. Dice, las obras que yo hago, él las hará también, y aún, diga, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Amén. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Vamos a orar en esta tarde, pidiéndole sabiduría, entendimiento al Señor, y que Él nos guíe a donde Él nos quiera llevar. Y usted va a tener el poder y la autoridad. Solamente con una oración simple, Dios puede hacer un gran cambio. Amén. Aleluya. Levante sus manos al cielo. Este altar está abierto. Si quieren venir al frente, vamos a orar al Señor en esta noche. Señor Jesús, te damos gracias por tu poderosa palabra, Señor. En esta tarde creemos en ese llamamiento. Tú nos has llamado en estos últimos tiempos. Tú vas a hacer cosas mayores por medio de esta iglesia, de este pueblo. Solamente nos presentamos aquí para que tú nos uses, Señor, como un instrumento. Usa nuestras manos, Señor. Límpianos para ser dignos de poder participar de tu gloria. Usa, Señor, nuestra vida, nuestro tiempo. Oh, Señor Jesús, te doy gracias por esta iglesia que has preparado, Señor. Está lista para recibir cada día más, Señor, lo que tú tienes de especial para este pueblo. Abre la ventana de los cielos y derrama, Señor, dones sobre estas familias, este pueblo. Necesitamos más y más de ti, Señor. Oír tu voz, sentir tu presencia, tu poder. Aleluya. Sigo orando al Señor.